Empecemos por el principio. Bien. Ahí tenemos el mapamundi, el planiferio, el globo terráqueo extendido, con los continentes marcados en forma muy simplificada, ¿verdad? ¿Esto por qué? Para ubicar cuál es la región del mundo que vamos a empezar a estudiar con Mesopotamia. ¿Sí? Es una zona muy particular porque no es un continente solo. Fíjense ustedes, vamos a estudiar lo que se llama Cercano Oriente, que es ese recuadro rojo que abarca parte de Asia, lo que está en color naranja, parte de África y una parte también, vamos a estudiar, de Europa, ¿no? Sobre todo lo que es esta parte de aquí que es Grecia, ¿no? Bien, dentro de ese recuadro van a estar las civilizaciones de este módulo que abarcan Mesopotamia, Egipto, los hebreos y Fenicia. ¿Sí? Esos son los temas que vamos a estudiar en este módulo que empieza hoy con este tema, Mesopotamia. Bien, ahora vamos a ver este mismo recuadro, pero ampliado, pero como mapa físico, o sea, mapa con relieves, con ríos y mares. Y una precisión sobre los mapas, ¿no? Los mapas físicos, los mapas en general. Hay que comprender los colores, por eso lo puse a color. El color verde no necesariamente significa pradera, pasto. En este caso el color verde significa un cierto grado de elevación del terreno. En este caso un terreno muy plano. Todo lo que está en color verde allí es tierra o suelo relativamente bajo. No es muy alto. Eso porque podría uno tender a pensar que todo lo que está allí en verde es muy fértil, muy verde. No, fíjense ustedes que en el mapa yo dejé expresamente las palabras desierto de Sahara. El desierto de Sahara es un desierto de arena, o el desierto arábigo, ¿sí? De arena y tierra, con alguna elevación, o el desierto sirio, ¿no? Hay muchos desiertos, aquí tenemos otro, ¿de acuerdo? Entonces, a no confundirse. Sin embargo, Mesopotamia, que es donde primero surge la agricultura, está dentro de una zona pintada de verde, pero que no es precisamente pradera, es bastante desértica. Solamente es fértil en las orillas de los ríos Éufrates, que es este que estoy señalando yo. Voy a cambiar el punterito para que sea más... Esto que estoy marcando yo aquí, o el río Tigris, que es este otro que está acá, porque son dos ríos. La tierra que está entre uno y otro, y a las orillas de uno y otro, se llama Mesopotamia, que es una palabra griega que quiere decir tierra entre dos ríos, pero que en el caso que vamos a estudiar nosotros corresponde a varias culturas y civilizaciones. Lo otro que puede también confundir es que Mesopotamia obviamente forma parte de lo que se llama la media luna de las tierras fértiles, ¿sí? Porque allí surgió, en estas zonas, de aquí, desde Mesopotamia hasta Egipto, es donde surgieron primero la agricultura. Pero no quiere decir que necesariamente todo sea fértil. Vamos a ver algunas fotos para aclarar esto. Por ejemplo, fotos actuales. Vamos a ver el río Éufrates en la República de Irak, ¿no? Que la República de Irak abarca la mayor parte de Mesopotamia. Si ustedes miran, obviamente tenemos una importante masa de agua, el río es muy importante, y predomina el color tierra, el color arena, todo el horizonte allá, y es solamente verde en sus márgenes, en sus orillas, y muy poco, ¿no? En este caso no hay cultivo, es ciudad, es puerto, ¿verdad? Ahora vamos a ver alguna otra foto un poco más clara. ¿No? También el río Tigris, pero no en el Éufrates, sino en el Tigris. Aquí se ve mejor, ¿no? Acá hay más verde en la orilla y allá a lo lejos, ¿no? Las dunas de arena. Y en este otro, que es una vista más aérea, tenemos, por ejemplo, esta margen cultivada, bien verde, con tierra bastante oscura en las orillas, pero a lo lejos nuevamente tenemos el desierto. ¿Bien? Y a medida que uno se aleja de los ríos, el panorama se hace más desolador, más árido, más desértico. Bien, actualmente
La zona que vamos a estudiar está en el Cercano Oriente, es una zona bastante convulsionada, donde hay muchos conflictos. No me voy a detener mucho en ellos, pero sí es una zona de guerra, de mucha inseguridad, conflictos como el de ISIS, los kurdos, el conflicto de Irán con Estados Unidos, el conflicto de Israel con los palestinos, en fin. Ahí tenemos nuevamente marcada la Mesopotamia, como ven abarca la mayor parte de la República de Irak, algo de Kuwait y de Siria, ¿sí? Nuevamente el creciente fértil para ver qué países actuales incluye el creciente fértil, ¿sí? Y ven ustedes que abarca también zonas como la de Siria, Líbano, Israel, Palestina, Egipto. Creciente fértil es una zona muy amplia y en todos, en algún momento de la historia, pero en forma temprana, aprendieron a cultivar la tierra. Es el surgimiento de la agricultura, que es la base del surgimiento, a su vez, de las ciudades. Recuerden ustedes de la unidad anterior que gracias a la agricultura los seres humanos se sedentarizaron, dejaron de ser nómades, se establecieron en un lugar, primero como aldea neolítica y después como evolucionaron hacia ciudades, ¿no? Yo creo que hay algunos conflictos que están aquí, pero es una zona de mucha violencia. Solamente voy a tener estas fotos. Uno de los conflictos le hizo mucho daño a la historia, uno de los conflictos actuales, ¿no? Le hizo mucho daño a la historia, que es el conflicto de ISIS. Lamentablemente los partidarios de ISIS, en sus ideas religiosas extremas, no aceptan las imágenes de ningún tipo. O sea, no aceptan las imágenes ni de personas, ni de animales, ni de dioses, mucho menos. Por lo tanto, lamentablemente lo que hicieron fue cuando entraron a los museos en las ciudades que conquistaron, directamente tiraron abajo obras de arte que tienen más de 3.000 años de antigüedad y las destruyeron, las molieron. Eso es una pérdida del patrimonio cultural de la humanidad que nunca más se va a recuperar. Solamente, con suerte, tendremos alguna reproducción por algún lado o alguna fotografía, ¿no? Así tenemos lamentable, uno de los tantos episodios, ¿no? Pero es una zona muy conflictiva, ¿no? Las paso rápidamente las imágenes, que no vienen al caso ahora de detenernos en ellos. Y acá volvemos al mapa de Cercano Oriente ya con los pueblos de la antigüedad. Lo que está en color celeste es la Mesopotamia, y acá tenemos en rojo los tres, son cuatro en realidad, pero están marcados tres. Sumer, que es el primero, en Sumer nació la escritura y nació la ciudad. Por lo tanto, si nació la escritura en Sumer, en Mesopotamia, allí empezó la historia, ¿no? Ahí tenemos por primera vez documentos escritos, ¿no? Los seres humanos dejamos atrás lo que hoy llamamos la prehistoria, o sea, el pasado mudo, y tenemos documentos escritos. Tenemos poemas, leyes, cuentas, inventarios, cartas, que dan testimonio sobre el pasado. Después tenemos Akkad, en el centro de Mesopotamia, otro pueblo, y más al norte, Asiria. Entre Akkad y Sumer, una ciudad que va a tener importancia, que va a ser Babilonia, que también se va a expandir. Lo que está pintadito en colores aquí es porque, bueno, primero surge Sumer, aquí lo tenemos en la línea de tiempo, con sus fechas, ¿sí? Es el predominio de Sumer, que domina la parte sur de Mesopotamia. Luego viene el dominio de Akkad, que va a conquistar a Sumer, o sea, su imperio va a ser esto, ¿de acuerdo? Y después viene Babilonia, que se desarrolla y gobierna todo lo que está en colorcito celeste. Por último, Asiria, el pueblo más al norte, que forma un gran imperio que incluye todo lo que está en celeste, o sea, la Mesopotamia, pero también se extiende hacia Palestina, Jerusalén, Egipto. Es un ejército, un imperio con un ejército muy violento, muy sanguinario, que conquistó buena parte del mundo antiguo, ¿no? Uno de los primeros imperios modernos, dijeron algunos. Bien, sigamos. Pero decíamos que en Mesopotamia surgieron las ciudades. Bueno,
Esas ciudades son amuralladas por dos motivos, uno por la defensa y otro para contener las inundaciones de agua, ¿no? Están a orillas de los ríos, a las orillas de los ríos son fértiles, esto obviamente es una reproducción. Las ciudades en términos generales son bajas, los edificios son chatos, excepto el palacio y el zigurat, que están aquí representados, pero mayoritariamente son bajos. Tenemos un puerto, tenemos obras hidráulicas para contener el agua. Hay por ejemplo, en este plano de la ciudad de Uruk tenemos barrios bien definidos, la zona del puerto, la zona de los agricultores, la zona de los artesanos, la zona de los gobernantes, del comercio, ¿sí? O sea, por eso decimos que es una ciudad, obras de ingeniería, canales de agua, diques, ¿no? Es una ciudad completa. Calles, plazas, no es una aldea grande, es una ciudad propiamente dicha, ¿no? Mucho más compleja. Y que tiene, bueno, suponemos una apariencia como esta, ¿no? De estas ciudades que dan los cimientos y algunos pedacitos de palacios y puertas, y que se han sido reconstruidas a través de medios digitales, maquetas, etcétera, etcétera. Pero no está muy lejos de la realidad, seguramente porque hoy día los barrios populosos de las ciudades de Irak, las casas siguen siendo básicamente así, son de adobe, de ladrillo, o no utilizan el revoque, por ejemplo, no son a dos aguas porque no llueve, son de techos planos, de azotea, ¿sí? Tienen ventanas muy pequeñas para evitar el ingreso del sol, ¿no? El adobe además le da frescura, ¿no? Lo que tenemos allí es un zigurat, un templo, ¿no? Un templo religioso que sin duda debe ser el edificio más alto de esa ciudad imaginaria que está representada allí. La sociedad se dividía en clases sociales, ¿no? Las clases sociales empezaron a aparecer a fines del Neolítico cuando dejaron de ser todos los hombres iguales y todas las mujeres iguales y empezaron a dividirse de acuerdo a la riqueza, ¿de acuerdo? Y la riqueza estaba relacionada, fíjense ustedes, con la actividad, ¿no? Si vamos de arriba hacia abajo, los que están más arriba son los que tienen más poder y más riqueza, más derechos y más privilegios, y a medida que vamos hacia abajo, son más cantidad de personas, pero tienen menos derechos, ¿no? Fíjense los dos extremos. El rey gobernante, son poquitos, pero tienen muchos derechos y privilegios, y hacia abajo los esclavos, o los campesinos, que son la mayoría de la población, y que son los que tienen menos derechos. Por eso se llama pirámide, porque a medida que ascendemos hacia la punta, los que lo integran a la clase social son menos, pero tienen más derechos. Y a medida que vamos hacia la base, la gente es mucha y tiene pocos o ningún derecho, ¿sí? Las pirámides sociales las vamos a ver a lo largo de todas las civilizaciones, siempre. Es una representación figurativa que trata de representar